Voy a empezar. Muy bien. Presento. El curso del movimiento de geopolítica, Introducción a la Geopolítica, es, bloque 8. El profesor invitado es el general Raúl Racana, máster en ciencia de ingeniero nuclear, doctor en filosofía, escritor, y la experiencia laboral no lo voy a nombrar porque me va a llevar los 40 minutos del programa. Así que todo suyo, mi general. Pues yo voy a empezar por el tema central de todo lo que se refiere a los libros que yo he escrito. Yo escribí 4 libros. El primer libro es el siglo XXI, el mundo de la estrategia, que dice cómo funciona el cerebro del ser humano, en qué niveles funciona y fundamentalmente va orientado a cómo funcionan las organizaciones. El segundo es el liderazgo de mente, en el cual uno habla de cómo piensa la gente. Esto es muy práctico para el marketinero y para el político estilo argentino. Miro lo que la gente piensa y hago lo que la gente quiere. Si soy capaz de detectar con precisión cuál es el drama de las personas, mi éxito es mayor. Yo después voy a empezar a hablar en forma puntual en cada uno de los casos. El tercer libro es el dominio de las mentes. Una vez que yo veo lo que la gente tiene instalado, y trato de instalarle otras ideas para que apunten más a los objetivos míos y se aparten de sus propias realidades. Y el último es la guerra de las mentes, en la cual hay un conflicto entre mentes. Normalmente las guerras del terrorismo tienen un gran componente de guerra psicológica, cultural. Pues vamos a ver entonces cómo empieza toda esta historia. Pues es una larga historia, dificilísima de comprender. Cuando le preguntaron un día a Perón qué era la estrategia, Perón contestó que la estrategia no se entiende, no se conoce, solo se comprende. Y ahora vamos a ver qué queremos decir con solo se comprende. Permítame que le baje una anécdota de tipo personal. En el año 76 yo fui a estudiar al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Allá en Estados Unidos, el prestigio que tienen los centros intelectuales es muy alto, no es como acá. No solamente es muy alto porque la gente piensa que se aprende mucho, sino porque la gente respeta la opinión de 4 o 5 centros intelectuales de los Estados Unidos. Entre ellos, quizás el más importante de todos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yo estudiaba, una de las materias que tomé en ese primer año que estuve, fue la mecánica cuántica. Y habían pasado 3 meses y no entendía absolutamente nada de lo que explicaba el profesor, nada. Y yo estudiaba mañana, tarde y noche. Así que lo fui a ver y le dije, mire, doctor, yo no voy a rendir el examen esta semana porque honestamente no entiendo nada. Y entonces el profesor me miró y me dijo, ¿y usted cree que los demás entienden? Como allá la calificación es relativa, si yo saco un 3 y los demás sacan 2, yo tengo un 10 felicitado. Si yo tengo un 9 y los demás sacan 10, yo estoy aplazado. Es relativo. Es como una carrera, ¿vio? Si yo hago 3 goles y el otro me hace 4, por ejemplo, el partido de Boca de la última semana, que dieron lástima, perdieron 4-3. Así que con un equipito de 4ª categoría, ahí de Córdoba. Gana el que hace más goles. Allá es más o menos lo mismo. Vino el examen, yo escribí lo que pude, hizo 4 preguntas, 3 ni la menor idea de lo que me preguntaba, y una contesté algo.
volvieron las calificaciones y yo tenía en esa una que contestó 25 sobre 25 y una acotación que decía: no entiendo su razonamiento, pero su resultado es correcto. 25 sobre 25. Las demás tenía 2 puntitos en el otro lado, 3 puntitos en el otro, total, de 33, 34, y con eso saqué una de las mejores calificaciones del curso, y por supuesto, ya estaba saltando el Rubicón porque ya tenía las calificaciones necesarias. Miro mi solución y no entendí qué había hecho para resolver el problema. Bueno, pasa el 77, 78, 79, rindo mi examen doctoral, apruebo mi examen doctoral, apruebo mi tesis doctoral, y cuando me estoy por volver me lo encuentro al profesor en una confitería. Me acerco para saludarlo, decirle que me iba, y digo: doctor, quisiera hacerle una pregunta. Como no, me dice: ¿usted en un examen recuerda que me puso no entendí su razonamiento, pero su solución es correcta? Sí, me dijo. ¿Y por qué no me preguntó a mí cuál era mi razonamiento? Porque en la mecánica cuántica no importa qué razona usted, sino si sabe el resultado. Ah, si sé el resultado, no si entiendo por qué es. Si sé el resultado, entonces estoy en el siglo XXI porque no busco razonamiento. La formación universitaria argentina se queda en el primer nivel. Cuando yo voy al colegio, a ser director del Instituto de Enseñanza Superior del Ejército, miro el programa de estudio de los últimos 30 o de 50 años del colegio y veo las materias que había estudiado Videla y todos esos muchachos de aquella época, distintos, muy poco nivel intelectual, bajísimo. Es muy difícil entrar al mundo de la estrategia, como es el mundo cuántico, si usted no tiene la capacidad de comprender científicamente la problemática. En una palabra, yo solo tengo que conocer el resultado, pero no la explicación del resultado. Esta es la esencia del pensamiento. Esto no es nuevo, esto ya lo explicaba Aristóteles cuando escribió Telos, Doxa y Episteme. Ahora, ¿a qué viene toda esta conversación? Si estábamos hablando de los libros, el libro mío habla de eso. Todo el libro da vueltas sobre lo mismo. No se puede, lo que se razona y se entiende lógicamente no pertenece al mundo de la estrategia. El telos es el mundo de lo intangible, de lo inconexo, de lo desestructurado y de lo invisible. Entonces usted empieza a ver un mundo totalmente distinto. El argentino tiene un mundo racional. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con todo lo que está pasando en la humanidad? Bueno, y entonces ahora vienen mis libros uno por uno. Y yo les voy a ir relatando de cómo cada libro se va montando en función del mundo de la estrategia, del mundo de la táctica y del mundo de la ciencia. Y estos tres mundos han sido muy importantes en la historia de la humanidad. Para que nos ubiquemos, la humanidad vivía un mundo pastoril hasta el siglo XIX. Y ahí se quedó, solo pastoril. A partir del siglo XIX hay 3 países que saltan al mundo industrial. Inglaterra número 1, Francia y Bélgica. Y empieza a aparecer una forma distinta de pensar. Antes del siglo XIX, el pensamiento era pastoril,
el mundo era científico, es decir, yo plantaba mi árbol de naranjas y el otro plantaba su árbol de manzanas y el otro plantaba el trigo, la avena, y cada uno producía en forma independiente. Al punto tal que el primer trabajo que hace Adam Smith es que dice que el trabajo es lo único que genera la riqueza. Y lo hace en un capítulo completo, en el cual el rey un sacerdote tiene que ir a Mongolia. Y entonces el rey le dice, fíjate, hazme un favor, cuando llegues a Mongolia, fíjate cuánto oro tiene, así sabré cuán rico es ese país. Y él va a Mongolia. Y cuando va a volver de Mongolia a Francia, el emperador mongol le dice, fíjate cuántos caballos tiene Francia, para saber cuán poderoso es Francia o cuán rico es Francia. Y finalmente dice, lo único que genera riqueza es el trabajo del ser humano. Y empieza a producirse un cambio evolutivo muy poderoso en él, basado en estos tres conceptos, telos, doxa y episteme. La Argentina, que tiene un alto contenido de dosis pastoril, tiene una lógica epistemológica muy fuerte. Norteamérica, que tiene una lógica más acerca al mundo industrial y ahora tecnológica, tiene una lógica mucho más cerca del telos que lo que es el episteme por parte de la sociedad argentina. La Argentina vive su conflicto. Bien, pero ahora nosotros quisiera que ustedes me digan ahora qué pregunta quiere que les responda referente a la situación política que está viviendo el mundo hoy. Y se los voy a ir explicando desde el punto de vista estratégico, no desde el punto de vista táctico y mucho menos epistemológico. La Argentina no puede resolver sus problemas porque no puede volar al mundo estratégico. Y no entiende la relación que existe entre el estratégico, el táctico y el operacional. Todo eso está escrito en los 4 libros que tengo, así que no trato de no meterlo mucho porque si no van a patinar y no van a saber para dónde agarrar. Pero es una formación que la Universidad de Buenos Aires no tiene, ¿eh? Nunca fue al mundo estratégico. ¿Alguna pregunta? Una simple diferenciación entre estrategia y táctica, ¿no? Es algo muy simple porque este es un curso de introducción a la geopolítica. La estrategia sería lo superior de lo que yo puedo planificar, ¿no? Una cuestión de 10 años, 5 años. Y las tácticas son los movimientos pequeños que yo hago para cumplir con esa estrategia. ¿Lo podemos definir así? Vamos a ver así. Hay una persona que me va a decir a dónde ir o qué tengo que hacer. Hay otra persona que me va a decir cómo logro ese objetivo, planificando para lograr ese objetivo. Y hay un conjunto de personas que van a hacer las tareas específicas. Tomemos un departamento. El arquitecto me va a decir cómo tiene que ser el departamento. Lo va a describir en función de las necesidades y los requerimientos de su clientela. Cuando yo digo el jefe de producción, planifica la tarea entre el electricista, el plomero, el carpintero y cada uno de los participantes que hacen la obra, y él fija la secuencia y hace el tiempo. El plomero hace la plomería, es el científico del sistema. Ahora, es muy difícil ser arquitecto si no fuiste por alguno de esos caminos arriba. Es recomendable que uno tenga una formación de carpintero para poder ser el director de construcción de una planta y de ahí pueda decir qué tipo de planta hay que hacerlo. Así que yo voy cambiando en función de los puestos que tengo. ¿A qué viene este razonamiento? Que yo nunca tomo un abogado para que me dirija una obra. Y nunca tomo un abogado para que me diga qué obra hay que hacer. Ahora, es muy difícil que uno que diga qué obra hay que hacer no haya pasado por ser abogado
médico, ingeniero, militar, carpintero, plomero, que tenga la capacidad de conocer la parte básica y científica. Por eso todo el libro se divide en 3 partes: el estratega, el táctico y el científico. Y la obra se hace con 3 fases totalmente diferentes: la inteligencia estratégica, la apreciación estratégica, la dirección estratégica, la comunicación estratégica y el control estratégico. Primera fase. Repito los 5 con la palabra táctica y repito los 5 con la palabra científica. El cocinero, termina el cocinero, es como un restaurante. El cocinero es el que hace la comida. Si yo no tengo un buen cocinero, por más que planifique un local maravilloso, sin un buen cocinero nunca haré nada. ¿Se va entendiendo esto? Porque después esta es la forma de entender. Porque, por ejemplo, yo quiero analizar el tema que está pasando en este momento en Israel. ¿Bien? Yo no te pido que me expliques qué es lo que está pasando. ¿Comprendés lo que está pasando o no comprendés? ¿Resolviste el problema o no resolviste el problema? Ahora, ¿cómo lo resolviste y qué lógica utilizaste? No me interesa. No es del nivel estratégico. A medida que bajo es más importante. Porque las variables que tengo que meter en mi cabeza para comprender el fenómeno en Israel son muchísimas. Si no las meto todas juntas, no puedo hacerlo. Y como son muchas, no sé cómo resolver el problema. Veamos por qué hay una diferencia inmensa entre el mundo pastoril y el mundo industrial. El pastoril es de una lógica newtoniana, con un alto contenido marxista. Y el marxismo es una lógica del siglo XIX. Ahora, la lógica marxista la usa el liberal como el marxista. El del siglo XXI no usa la lógica marxista. Para él no hay marxismo. Hay solamente un mundo industrial. Y el mundo industrial tiene un manager y un laburante. Nada más. Por eso yo, para destruir la Argentina, ¿qué metodología uso? Esto es una comprensión, no es una justificación. ¿Me van entendiendo? Cuando digo lo que comprendo, que lo que justifico. ¿Por qué aparecen los economistas resolviendo el problema en la Argentina? Porque no lo pueden resolver. Nunca puede un economista resolver el problema. No es un tema económico. Es de otro nivel, es estratégico. Y la Claro, estratégica se comprende, no se explica. la Entonces, economía, el problema económico es un resultado de la mala estratégica, de la aplicación de la mala estrategia, ¿no? es una medición que hace el científico del objetivo mío. Si yo digo, voy a venderle cigarrillos, vamos a ver un caso. ¿Dónde está el fenómeno estratégico en Marlboro? Marlboro dice, voy a vender cigarrillos. ¿A quién va dirigido? Entonces Mm, hago una propaganda. Yo miro la propaganda y veo un caballo andando al galope por las pampas, una maravilla. El tipo, bing, bang, boom, se sienta y fuma un cigarrillo. ¿Este qué carajo está haciendo? Uno dice. No, dice Marlboro, solo le vendo a las rebeldes, al espíritu de rebeldía. Ya descubrí cuál es lo que yo quiero. ¿Me me lo puedes generó. justificar? No, pero lo entendí, perdón, lo comprendí. Cuando lo comprendí, lo hago y el resultado está a la vista. No hay ninguna lógica. Yo tenía 18 años más o menos, Camel. Era, James. cruzaba un río con una balsa y un jeep. Y no me olvido más. Y fumaba Camel. Esto es un espíritu de rebeldía. Han descubierto que el rebelde fuma, porque no tiene lógica el cigarrillo. Menos para empezar, porque cuando empezó, oh, viste que te hace terriblemente Un mal, asco. es un asco. Pero lo hacemos porque es un espíritu de rebeldía. Ahí viene. Entonces, vamos a ver entonces qué pasa en la Argentina. ¿Cuál es el conflicto argentino? El conflicto argentino es entre el mundo pastoril y el mundo industrial.
Pero es tan grave, es gravísimo. Vos mirá la historia económica norteamericana, la historia de la humanidad. Los tres grandes países industriales, primero Inglaterra, Francia y Bélgica. ¿La escuchaste a Milani? Milani es la primer ministra italiana. Sí, la italiana, ¿cómo se llama? Giovanni Italiana. Giordani, sí. Sí, 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 Meloni, ¿eh? ¿Cómo? Meloni, Meloni. Milani es. Meloni. Este hijo de puta, prácticamente diciéndolo en otros términos más educaditos, pero lo mismo, de Macron, me viene a decir a mí que nosotros somos los culpables de los muertos que se produjeron porque intentaron venir a vivir a Italia, porque él me los mandó a mí desde Francia. Y dice, pero lo que tendría que hacer es evitar que los europeos vayan al África, así los africanos se pueden quedar en África. Porque los europeos ¿qué está haciendo Francia? Está planteando el mismo conflicto industrial que practica el mundo. Él ya necesita el uranio de Kenia, pero lo va a procesar en Francia, no lo va a procesar en Kenia. Entonces le va a sacar la materia prima y va a hacer la producción. Cuando tú escuches hablar a un argentino con lógica pastoril, él va a decir el litio, el gas, el petróleo, la agricultura, la ganadería. Eso es el mundo pastoril. Es el mundo que no interesa. Es el mundo que empobrece, pero es el mundo que necesita Europa. Y fundamentalmente Bélgica, Francia e Inglaterra, que ahora se sumó a Alemania y se sumó España. Como dice un lema que más o menos lo voy a tratar de repetir, pero dice, yo te vendo el cuero y tú me devuelves zapatos para aquellos que no tienen plata para comprar. Entonces nadie compra zapatos, todo el mundo queda descalzo. Y es lo que pasa. Queremos hacer un proceso industrial y significa un cambio de actitud. Cuando yo era muy chico, les voy a contar una anécdota, yo tendría 25 años, 27 años, yo tenía un amigo que nosotros trabajábamos, nosotros éramos Laboratorios Norte, perdón, nosotros éramos Industria Plástica Panamericana, Decor, una empresa muy grande, donde apareció el gobierno militar con Martín, ¿cómo se llama? El ministro de Economía era Martín de Dios, Martínez Dios. Orejón. Claro, ellos eran del mundo pastoril. Todos ellos del mundo pastoril. Y cuando uno empieza a ver eso, le cuesta mucho darse cuenta. Yo aprendí a diferenciar el mundo pastoril del mundo industrial en los Estados Unidos. En los Estados Unidos el mundo pastoril es un mundo que desaparece, no, desaparece en el 65. Y vos vas a ver que el crecimiento económico norteamericano empieza a repuntar después de la Guerra de Secesión. En forma brutal repunta. Porque desaparece el mundo pastoril. ¿Cómo desaparece el mundo pastoril? Con 700.000 muertos. La lucha entre las personas por modelos ideológicos diferenciados es muy grande, muy poderoso. Por eso, cuando ellos aparecen en ese conflicto, la Argentina tiene el conflicto del mundo pastoril y el mundo industrial, empieza progresivamente a aparecer con Roca el mundo industrial, sigue con Alvear, avanza con Hipólito Agustín P. Justo, y termina Agustín P. Justo cuando muere Agustín P. Justo, que muere en el año 43, enero del 43. Aparece el GO hace su organización y elige como sucesor de Agustín P. Justo, y como sucesor de Agustín P. Justo lo pone a jefe del movimiento revolucionario a Farrell, pero al que van a rendir pleitesía y cumplir todas sus órdenes van a ser a Perón, y lo eligen el 4 de marzo del 44.
y ahí nace el conflicto argentino. Bien, ¿alguna pregunta? Nadie me hace ninguna, o no entienden No, nada o entienden todo. estamos como usted cuando estaba, como era alumno del 76. No, la cuestión es con Martínez Dios. Creo que fue el primero que le abrió las puertas a China, pero yo te digo también por mi recuerdo, ¿no? Cuando comprábamos todas las estupideces que comprábamos en China, nos vendían camperas de papel, que se desarmó. Sí. Es un problema cultural muy difícil. Mire, cuando uno habla del mundo de la estrategia, habla de un mundo intangible, es decir, no se toca, inconexo, quiere decir que la información que me llega es contradictoria, desestructurado, no tiene lógica, e invisible, no se toca, igual que intangible. Esa es la característica. Por eso Saint-Exupéry decía, lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces uno tiene que ver el mundo en el cual uno está moviendo y decirse, ¿cómo se combate el terrorismo? Y hay que leerlo al general francés. Y cuando termina de leerlo al general francés dice, pero hay que matar tanta gente. El problema es saber cuánta gente va a morir si lo dejas en libertad al terrorismo. Y entonces vuelo ahora a Israel. ¿Cómo es posible que el mejor sistema de inteligencia del mundo, que es el sistema de inteligencia israelita, no previó la llegada del movimiento del terrorismo? ¿No lo previó o no lo pudo hacer? La campaña de derechos humanos es parte del movimiento terrorista o no, que bloquea a las organizaciones antiterroristas de encontrar el movimiento terrorista. Porque la invasión que se produce hoy desde de Hamas, de Gaza hacia Israel, es en número imposible de creer. 1000 tipos. ¿Cómo no supieron de dónde venían? ¿O no recordamos que Israel combatió contra Egipto, Siria, Irán, y todos los países árabes en un solo combate y los derrotó totalmente con muchísimo menos cantidad de muertos? ¿Cómo no sabía eso? ¿Y cómo tenía que haber hecho para saberlo? A ver, ¿cómo opera un sistema de inteligencia? Dice, buenas tardes, caballero. ¿Usted está preparando una acción militar para matarnos a todos? No, ¿cómo voy a preparar eso? O tengo que agarrarlo, torturarlo, matarlo y amenazarlo con la muerte a menos que me cuente la verdad. Y si eso pasa, y si consigo la verdad, no va a producirse ese ataque. Ahora, ¿por qué fue ese ataque? Eh, yo, ¿Cómo no previeron ese ataque? 1000 tipos, cuando ellos recibieron ataques de 500, 600.000, eh, 800.000 personas, en forma simultánea. pero no fueron que no pudieron sumar las variables, las tácticas, porque fueron distintos movimientos tácticos coordinados por una estrategia, ¿no? Y cada uno, evidentemente, cada líder sabía su tarea táctica. Sí, ¿cuántos son? Estamos hablando de Bueno, terrorismo, ¿no? Estamos hablando de terrorismo. estamos hablando de terrorismo, pero se movieron Bien, el por terrorismo se táctica. hace. Uno atacaron por aire, el otro atacaron por agua, otro atacaron Y por yo tierra. voy a dejar que 1000 tipos me hagan eso a mí. Yo no vi eso. O Mi lo servicio de inteligencia, ¿dónde estaba? es que, bueno, o estaban y no dijeron nada para que se produzca. Mi general, una cosa, si se corta, entramos otra vez con el mismo link, con el mismo, Sí, sí, perfecto. eh, o lo dejaron pasar porque necesitaban que se produzca este hecho. O no pudieron ejecutar las tareas correspondientes del antiterrorismo, porque el sistema internacional lo impedía. Es, es otra de las variables. Este,
Hay que es otra. comprender que los datos no me sirven para sumar eso. ¿Cuál es la respuesta? Y si es que van a poder. O sea, ¿Ah? no pudieron si es que van a poder ahora. Fíjese Porque usted, si llega a pasar una cosa similar acá en la Argentina, no, nosotros estamos fritos. O sea, primero que tenemos una ley que prohíbe intervenir ¿qué? en las Fuerzas Armadas en Nada, cuestiones que no sea otro han ejército. preparado el ingreso para la Perdón, destrucción. una pregunta. Ahí la señorita Londero nos tiene que preguntar algo. ¿No? Bien. Eh, para que pueda hacer más. Eh, Bienvenido, y Horacio. Gracias por estar, compañero. Ahora, Gracias a ustedes, José, bueno, Raúl, Julio, y también ahí estoy viendo caras conocidas, así que Doña Ana. estoy escuchando. también hemos visto caras desconocidas, Horacio, afortunadamente, porque las conocidas son de poco valor. ¡Eh! Epa. Bueno, No, no, continúen nomás, estoy continúen. tratando de ver si me entienden cómo se piensa la estrategia, ¿no? Cómo se piensa. Porque es imposible que exista. Donde hay lógica, no hay estrategia. Te iba a decir, les iba a decir cómo se define la estrategia. ¿La recuerdan? Ustedes la he repetido algunas veces en la reunión, pero se la Eh, vuelvo a repetir. Es un arte, ¿no? Dijo usted. Es un arte. Si es un arte, no es ciencia. Miren, es como más o menos, escucho la música. Cuando era chico yo escuchaba mucho a Beethoven, desde la primera hasta la novena sinfonía. Toda la mañana escuchaba eso. Nunca pude entenderla, nunca la pude comprender. Era una cosa que no me entraba. Yo tenía compañeros míos en el colegio militar que me enseñaban a cantar. Nunca hay que pude ser cantar. músico, hay que ser músico para entender. Bueno, hay que ser estratega para entender la estrategia. La estrategia no se entiende, se comprende directamente. Entonces, cuando usted se para frente al siglo XXI, va a haber un salto cualitativo muy grande. El radicalismo es una lógica del siglo XIX. Es coherente, nacen en el XIX, viven sus primeros años en el XIX, desarrollan su parte política esencial en el siglo XIX, son de lógica del siglo XIX. Esa lógica es esencialmente pastoril para casi todos los países del mundo, menos tres, y por supuesto aparece después Estados Unidos en 1860. Francia, Bélgica e Inglaterra son de principios del siglo XIX. Ellos aparecen con eso. Y los demás son después. Hay que saber pensar lo que la gente quiere para poder avanzar en eso. Pero la primera fase es una fase de planeamiento y la segunda fase es una fase de creación de productos totalmente difíciles de comprender. Por Eh, eso es muy difícil. Sí, Volviendo a esto de Israel, este ataque fue una estrategia, o sea, hay una estrategia superior acá. Hay una mente brillante que organizó toda esta, o no, o es simplemente una táctica, un movimiento táctico de Hamas. Hamas o de Israel. No, no, el ataque de Hamas, yo lo encuadro, o pienso que hay una estrategia superior. Yo no sé si está en Irán, si está en Europa, si está. El terrorismo es un accionar que opera si vos no te das cuenta de lo que va a hacer. Porque si te das cuenta, siempre tenés fuerza superior a ellos. Sí, Le hago una pregunta, Racana. Raúl, sí. a mí me parece que las cosas fueron al revés. Como se lo planteé el otro día a usted con respecto a que me parece que esto ya estaba organizado del lado interno de Israel. Es decir, los servicios lo sabían, el presidente, o sea, el primer ministro lo sabía y los ministros lo sabían, porque buscaban una lógica en este sentido de buscar una guerra y si no tenían esto no podían hacer una guerra porque si no sería invasivo.
Entonces me parece que la cosa fue al revés. Yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Se acuerda que yo hablé con usted y yo le dije a usted, acá la culpa la tienen los servicios de inteligencia? Porque No, si usted ve... Sí, perdón, ¿no? Sí. Hay dos perfiles para interpretar el fenómeno. Es muy difícil interpretar, ojo. No se olviden, cuando yo describo la alegoría de las cavernas, el ser humano no entiende nada, no conoce nada y no sabe nada. Entonces estoy parado en un lugar, yo estaba sentado, ¿vio? En una sillita, me habían atado con cadenas a la silla, tenía mi cogote, él no podía mirar ni para atrás ni para la izquierda, solo podía mirar la pared. Y de atrás tenía a los muchachos que hacían el movimiento de modificar cómo venía la luz y un sol que alumbraba de atrás hacia adelante. Yo veo lo que puedo ver. Ahora, por eso digo, la estrategia es un arte de la dialéctica de las voluntades que usa el poder para dirimir el conflicto. Si es dialéctica de voluntades, solo importa la intencionalidad de los participantes. Entonces vamos a pararlo en dos lugares. Intencionalidad uno, la tuya. Estoy haciendo todo un proceso de interpretación estratégica de los hechos, ¿no? Una, por ahí aparece, Horacio ya está buscando a ver dónde mierda están metidos los ingleses, porque están metidos en algún lado, pero a veces no los encontrás, ¿viste? Hacen cosas y se te En pasan. el 48, cuando crearon el Estado de Israel. Y desde ahí ya metieron a Israel ahí dividiéndolo con Palestina, armaron un pelote terrible. Pero los ingleses vienen peleándose en un mundo difícil porque ellos son del mundo